La práctica de Nyondro o preliminares, como habitualmente solemos conocerla con su traducción, es interesante volver a esta idea de preliminar porque pareciera que si nos atenemos a la literalidad de la palabra, que es algo que se hace en un tiempo, en una época, al comienzo de algo, porque algo a continuación se irá haciendo y ya no se volverá sobre ello porque es preliminar. Pero podemos explorar la acepción, y aunque no sea esto muy académico, la acepción mayor de lo que es preliminares. Podríamos tener parte del Nyondro, las 4 reflexiones que dirigen la mente al Dharma, la preciosa existencia humana, es decir, el potencial que anida en cada uno de nosotros, que cuando hay condiciones pues, para que ellas puedan explorarse, estabilizarse y florecer lo mejor de cada uno de nosotros, pues es un preliminar para el comienzo de nuestro día. Volver a redimensionar, si este es el caso, que espero que afortunadamente así lo sea para la mayoría de los que están viendo este vídeo, redimensionar las condiciones extraordinarias que tenemos, aún con luces y con sombras, para nuestra práctica. Entendiendo la idea de práctica, no solo la recitación formal de un texto, que eso es un entrenamiento muy profundo, por cierto, pero que trascienda los límites de nuestro cojín y entender que la práctica es donde quiera que estemos e interrelacionándonos. La preciosa existencia humana, la impermanencia, entender también como preliminar, podríamos decirlo en términos más cercanos, los hasta cuándo. Sabemos que antes o después los hasta cuándo comienzan a ser una respuesta. Hasta cuándo tendré trabajo, hasta cuándo estaré con salud, hasta cuándo estaré contigo, hasta cuándo estaré en este país. Todos los hasta cuándo, que son como interrogantes que no tienen respuesta más que cuando las cosas van expresándose en ese cambio constante y se formaliza uno de nuestros cambios, y el pensar sobre ello pues da cierta flexibilidad y adaptabilidad para lo impactante que puedan ser los cambios, pues poder incorporándolos, al menos que no haya ese factor de sorpresa. La preciosa existencia humana, de hecho, como dice Dzogchen Polo Rinpoche, que voy a leer literalmente de su último libro, Despertar Salvaje, de Editorial Kairos, cuando habla del precioso nacimiento humano, resume todas las condiciones que detalladamente se dan en las 10 cualidades, otros 18 puntos. Él lo resume en confianza, diligencia y sabiduría. En la confianza, y esto tiene muchísimo que ver con la práctica de Dorje Sempa, de Vajrasattva, tener una auténtica confianza en nuestras cualidades mayores, esas que el Dharma todo el tiempo nos anima a que descubramos y estabilicemos. Desarrollamos confianza en nuestras propias cualidades de nuestra naturaleza básica, es decir, ese punto de bondad básica, en las enseñanzas del camino iluminado, el Dharma, y en el Maestro. Esta primera cualidad es un aspecto importante de nuestro precioso nacimiento humano, porque sin estos tipos de confianza no tenemos un sentido de protección. Se extiende un poco más, pero con idea de gestionar el tiempo, paso al segundo de los puntos, de los 3 con los que él resume lo que se pormenoriza en los textos tradicionales. La diligencia. La segunda cualidad de un precioso nacimiento humano es la diligencia. Y agrego yo, la responsabilidad. Cuando esa responsabilidad que surge cuando dimensionamos nuestra vida, nos tomamos un instante para pensar en el punto que estamos, que a veces están ajetreados con nuestro día a día, se pierden las potencialidades que pueden expresarse en nuestras condiciones. Simplemente tener confianza, dice Dzogchen Polo Rinpoche, en nuestra naturaleza búdica básica, en las enseñanzas y en el Maestro, no nos mueve realmente a lo largo del camino. Ni la fe ni la devoción por sí solas son suficientes para movernos. Decía Shantideva que la diligencia significa estar inspirado por acciones honestas y virtuosas. De hecho, algunas de las indicaciones o sugerencias que hemos recibido aquí en nuestro centro, en Kaido Ikchenino, en Daksan Kayu,
Al finalizar los retiros, las enseñanzas, las prácticas en la dedicación de mérito, que siempre se nos señala que el mejor mérito, la mejor dedicación de mérito es tener una vida amable, una vida virtuosa, una vida que pueda aportar algo a los demás o cuanto menos no aportar sufrimiento. Y la tercera cualidad del precioso nacimiento humano es la sabiduría. Esta cualidad comienza con nuestra inteligencia fundamental, nuestro sentido común y nuestra mente racional. Cuando nos involucramos en cuestiones como la espiritualidad o la religión, dice Dzogchen Polo Rinpoche, a menudo olvidamos nuestro sentido común básico y seguimos a estos sistemas de creencias sin mucho análisis o examen. Esto es verdaderamente importante y está alentado desde el comienzo por el propio Buda, que se examine las enseñanzas, lo que se dice y que poco a poco vayamos involucrándonos en ellas. En este contexto, volviendo a la lectura, la sabiduría comienza por relacionarnos con nuestra sabiduría humana básica, en la forma del sentido común y la mente racional. Y continúa todo el camino hasta la sabiduría trascendental de la Prajnaparamita, la gran sabiduría del Buda, la sabiduría que ve las cosas como son. Hoy me voy a detener en este primer preliminar común, el hecho de que reflexionemos en nuestra vida y las potencialidades, las características, las condiciones y las cualidades de nuestra vida y generar esa confianza en nosotros. Y ese punto de confianza es también fundamental cuando abordamos la práctica de Dorje Sempa. Suele decirse la práctica de Dorje Sempa o Vajrasattva, que es una práctica de purificación. Yo creo que alguna vez he compartido con ustedes esta idea, pero fuera o no así, está muy bien volver a ella. La idea de purificación o la idea de confesión tal vez no se ajusta al sentido profundo de la palabra shakpa en tibetano, que junto con nyedum, con renuncia, hace pues una clara indicación de es algo que podemos abandonar de tal manera, con tal firmeza, con tal decisión, que ya nunca más lo vamos a volver a incorporar. Es como si cuando en casa decidimos dejar algo, entregarlo en el punto limpio porque ya pues no funciona, o cuando cotidianamente cocinamos y dejamos los desperdicios de aquello que hemos utilizado, pues no lo volvemos a tomar. Es algo que ya definitivamente nos desprendemos de ello. Sirva estos ejemplos para graficar este punto de Shakpa. Y esto está directamente ligado a la confianza que podemos desarrollar en nosotros, en nuestras cualidades últimas, en nuestras cualidades más profundas. Ese punto de confianza, y dicho de una manera pues así casi informal, es el que nos asegura o el que nos puede dar una respuesta cuando a veces presentimos, intuimos que si nos desprendiéramos de algunas emociones conflictivas o de alguna de las maneras de mostrar nuestra emocionalidad, no podríamos vivir sin ello, porque es parte de nuestra identidad. Tal vez buscando elementos simples para ir desde lo simple a lo complejo. Tal vez ese punto muy directo, un punto pues casi duro, agresivo, que entendemos que es la manera precisa de darnos a entender y que lo necesitamos, porque si no pareciera que estamos como muy indefensos, que vamos a estar supeditados a voluntades o imposiciones de los demás. O a veces estamos tan acostumbrados a otras distorsiones emocionales que las entendemos como si fueran una parte que nos integran y que no lo pudiéramos dejar, así como no nos gustaría dejar alguna parte de nuestro cuerpo físico, que no podríamos vivir sin ello. El punto de Shakpa, el punto de abandono y no volver a reincorporar esa conflictividad emocional, no las emociones, sino la conflictividad que originan la forma de relacionar las emociones, es cuando podríamos asegurarnos, sí, absolutamente puedo vivir de otra manera, que puedo expresarme, puedo defenderme si es el caso, puedo darme a entender, puedo mantener con firmeza una opinión, incluso hasta con un punto de vehemencia, pero sin la intención de agredir, de herir, de lastimar.
Y sin duda que podríamos utilizar muchos más ejemplos. Es esa confianza en la que uno sabe que puede desprenderse de esa manera conflictiva de relacionarnos, porque podemos lograr los mismos, incluso mejores objetivos, porque entendemos ya más al encuentro, tendemos más al trabajo en comunidad. Incluso si nos tuviéramos que marchar, lo podremos hacer desde el afecto, desde el respeto y del amor, y no desde el enojo o desde el conflicto. Porque aunque recitáramos cientos y miles de mantras y fuéramos muy expertos en una visualización perfecta, si eso no trasciende el momento más, cotidiano de nuestra práctica, o el momento más formal, ahora estoy expresándome mejor, el momento formal de nuestra práctica, pues ese es el punto en el que hay una disonancia entre nuestro anhelo, nuestra intención y nuestra práctica y nuestra vida cotidiana. Y tal vez porque entendemos, no siempre de manera consciente, que una vez que nos hemos levantado del cojín, ya tengo que tener todas estas armaduras y estas herramientas, porque la vida es un enorme campo de batalla y como tal tengo que ir con todas las armas dispuestas a conquistar y hacer prevalecer mi opinión. Sin duda que son tiempos complejos, en los que hay que expresarse de determinadas maneras, en determinados contextos, y que debemos estar atentos, pero la invitación es ver cómo podemos hacerlo de una manera en la que convivan ese punto de sabiduría, sabiendo que todo es condicionado, que es inconstante, que es relativo, e incorporando también que el otro puede estar tan confundido como uno mismo, y encontrar ese punto de unión, que se puede hacer convivir ambas cosas. Entonces, la práctica de Dorje Sempa, pues es un momento extraordinario cuando lo has visualizado por encima de tu cabeza, que desde el centro de su pecho y desde el centro del Dorje dimana un néctar de sabiduría que entra por lo alto de nuestra cabeza y nos va purificando y comienza como si fuese un émbolo, empieza a llenarse nuestro cuerpo y hacerse más ligero y limpio, puro, de arriba hacia abajo. No como habitualmente cuando llenamos algo que es de abajo hacia arriba, sino que el néctar pues, nos va permeando y va haciendo cada vez más ligera, más limpia y más pura la imagen y el sentir que tenemos de nosotros. Y esa pureza está asociada a la confianza. Esa confianza en la que podemos visualizar en el sentido de discernir, de un claro discernimiento, cuáles son nuestros movimientos confusos, ¿no? Los 4 soportes que tiene la práctica, individualizar qué es aquello que promueve el daño hacia nosotros y en los demás, pues para detenerlo, transformarlo y trascenderlo con el tiempo y la práctica y la reflexión y el anhelo y la implicación, no volver a repetirlos y por el contrario, pues individualizar qué es lo que podemos aportar a nuestro entorno más cercano y a nuestra sociedad e implicarnos, este es el punto de virtud, de estar en una manera en el mundo que sume más que reste. Decíamos entonces que si no hay este compromiso, por muchas recitaciones, por muchos mantras, por muy perfecto que tengamos el conocimiento, muy acabado el conocimiento del texto, y horas de meditación y de visualización, si no expresamos este anhelo de cambio, estando atentos, tanto como podamos en nuestra vida cotidiana, pues habrá cierta disonancia entre nuestro anhelo y nuestro comportamiento. Cuando se habla de arrepentirse, cuando se habla de lamentarnos, de tener remordimientos, que a veces en nuestro contexto lo solemos lo solemos relacionar con la culpa. Podemos entender a la culpa como una enfermedad del pasado y al futuro como algo temeroso si simplemente nos limitamos a la literalidad de la idea de arrepentirnos, o en nuestro contexto lo que significa el arrepentimiento, el lamento o el remordimiento. Pero es una expresión de esa clara sabiduría que sabe discernir con precisión qué es lo mejor para uno y para los demás, y que es, por lo tanto, una invitación a promoverlo cada vez más e incorporarlo hasta que sea espontáneo,
y detener todos aquellos pensamientos, maneras de hablar, de estar, que llevan a la discordia y al dolor. Podríamos hablar entonces de este punto de crudeza que tiene la práctica. El Dharma en un punto es crudo, como dice Sonsar Khyentse Rinpoche, si en un punto el Dharma no te ha puesto patas para arriba, pues habría que revisar el compromiso con la práctica, porque pone en evidencia nuestras distorsiones, pero está presente en esa crudeza la amabilidad de la compasión y de apuntar hacia esa confianza que nos garantiza y que nos anima a expresar lo mejor y lo más auténtico de nuestra mente y corazón, de poner en marcha la bodhicitta. Así que esta idea cruda de arrepentirnos, una mirada honesta, profunda, incluso lamentarnos con lo que hemos hecho, incluso tener ese punto de remordimiento, pero liberados de la culpa y que alimenten nuestra responsabilidad para nuestra vida cotidiana. Es ese punto honesto, crudo de reconocer nuestras maneras dañinas, que a veces a nosotros nos pasan desapercibidos, pero no le pasan desapercibidos a los demás. Así que está ese punto de humildad también de reconocer cuando alguien nos reclama un gesto destemplado, una manera que hemos a veces destemplada de decir algo, o la indiferencia, etc. El punto de la crudeza está en reconocer nuestra confusión, esto que a veces llamamos negatividad, pero el reconocimiento no es suficiente. No es cuestión de hacer un listado y una enumeración, sino comprender nuestra interrelación, lo intercomunicados que estamos, la interdependencia. Y cómo, así cuando arrojas una imagen tan utilizada, un guijarro, una piedra, una superficie estable y tranquila de un lago, las ondas expansivas llegan hasta la orilla más lejos, podríamos tomar esa metáfora también para entender que nuestros actos, de manera muy fácil de observarlos o a veces de forma solapada, pues impactan absolutamente en todo, lo sepamos o no. Así que cuando reconocemos la responsabilidad amorosa, ese compromiso compasivo que podemos tener en nuestra vida diaria, pues ese es el punto de coraje que alimenta la confianza, en sabernos que sí, que tenemos cualidades, que trabajándolas, pues pueden empezar a florecer y estar como un recurso constante. Por eso, cuando llegamos a la recitación del mantra, que los mantras, en este caso el de 100 sílabas de Dorje Sempa, no siempre tienen una traducción ajustada palabra por palabra, pero se puede ir armando una idea que representa la esencia del mantra, y por eso pues le vamos dando cierta lectura, cierta interpretación a los mantras sin que esto implique una transcripción o una traducción literal. El mantra de 100 sílabas está compuesta por las 48 sílabas de las deidades pacíficas y las 52 de las deidades coléricas, las 100 sílabas, ¿sí? Cuando se hace, por ejemplo, en Daxankayo, la práctica del bardo, pues están allí representadas las 100 deidades, divididas, vuelvo a recordar, en 48 deidades pacíficas y 52 coléricas. Y las sílabas, semillas de cada una de esas 100 deidades, son las que recitamos con el mantra de Dorje Sempa. Así que tiene un tremendo efecto purificador. Pero también cuando decimos Om Ben Sarasato, estamos en esta suerte de traducción para que enriquezca cuando estamos recitándolo, estamos llamando al cuidado, a la protección, al protector del Samaya, de nuestros compromisos. Dice Om Ben Sarasato Samaya, protector del Samaya, permanece en mí de manera inmutable, y esto no es, aunque en principio nos parezca que es un elemento externo al que le pedimos que se quede, en realidad ese permanecer de manera inmutable ya está, es nuestra naturaleza última. Así que hay un pedido, casi una manera figurada, de resaltar este punto de confianza, que Dorje Sempa es la naturaleza de nuestra mente. Esa esencia, en este caso, se expresa bajo esa experiencia. Dame completa satisfacción, crece en mí, ámame, concédeme todas las realizaciones, así como todas las actividades, haz virtuoso mi espíritu.
Y cuando decimos kuruhum, jaja, jaja, está haciendo alusión a la sílaba semilla que está presente en el corazón de Dorje Sempo, Vajrasattva, y estas 4 ja, la ja, 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 está haciendo alusión a los 4 gozos, a los 4 cuerpos, a los 4 inconmensurables y a las 4 iniciaciones. Haz virtuoso mi espíritu, kuruhum, jaja, 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 victorioso, personificación del espíritu de todos los tathagatas, no me abandones, este es tu compromiso. Así que cuando estamos recitando el mantra, además de estar visualizando que en nosotros va permeándonos ese néctar de sabiduría, pues enriquecemos la recitación sabiendo cuál es el sentido mayor de la recitación, que no es una mera acumulación, que tiene un profundo sentido. Hay mucho más para decir, pero lo voy a dejar para los próximos encuentros. Gracias.